¿Qué significa que mis finanzas son santas? Que yo no tengo las mismas prácticas que tienen todas las otras personas que están allá afuera. Hoy quiero continuar, tal vez esta es la penúltima ya enseñanza de Financiero. Y si vienes hoy por primera vez, quiero invitarte a que escuches hoy con atención lo que voy a enseñar, pero también me gustaría invitarte a que para que tengas más contexto puedas ver las otras enseñanzas también virtualmente. Y quiero invitarles a que vayamos a un libro que para mucha gente en la Biblia se le vuelve difícil, ¿no? Hay muchas personas que dicen, voy a empezar a leer la Biblia. Y dicen, voy a hacer el plan de leer, y empiezan a leer Génesis. Y después de leer Génesis, ¿qué leen? Éxodo, las historias del Éxodo, la salida del pueblo de Israel y tal. Y después llegan ¿a dónde? A Levítico. Y miren la cara que hacen. ¿Por qué hacen esa cara? Y llegan a Levítico y como que, ay no, ya no puedo más con Levítico. Y si al caso pasan a Números, pero hoy no los voy a llevar a Números todavía, no se preocupen. Pero sí quiero decirles que creemos nosotros que la Biblia, toda ella tiene algo que enseñarnos, porque es la palabra de Dios desde el principio hasta el final. Por supuesto hay libros o hay textos que son un poco más densos y que requieren más estudio o que requieren de pronto un poco más de atención, de concentración, digámoslo de esa manera. Pero como estamos hablando de finanzas, les he dicho que los principios financieros de la Biblia están en toda la Biblia, ¿no? De hecho hay más principios financieros o hay más ideas sobre cómo hacer y manejar las finanzas en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, de hecho. Y hoy quiero llevarlos a Levítico 19, ¿ok? Quiero que vayan a Levítico 19. Voy a esperar a que abran sus Biblias, a que enciendan sus Biblias. Si estás con nosotros allí en línea, quiero invitarte a que puedas hacerlo también, a que se acostumbren a tener su Biblia abierta. Y es una buena costumbre también cuando nos reunimos en comunidad, que no solamente escuchemos lo que el predicador tiene que decir, sino que comparemos o contrastemos con lo que la Biblia dice, y eso no tiene ningún problema, ¿ok? Estamos tratando de enseñar eso en todos los frentes en la iglesia. Levítico 19, voy a empezar por el versículo 1 y voy a leer hasta el versículo 2. Es más, me gustaría invitarlos a que lo lean conmigo hoy así fuerte y claro. Me gustaría escucharlos hoy, que me animen allí con su lectura. ¿Están listos? No, hay 4 listos. ¿Están listos? Bueno, bien. Dice la Biblia así entonces: el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. ¿Qué tiene que ver esto con las finanzas? Todo, sí, todo. Pero claro que cuando nosotros leemos esto nos preocupamos un poco, ¿no? Sean santos. Pero eso es del Antiguo Testamento, eso no nos aplica a nosotros. No, vamos a ver que Jesús también dijo lo mismo. Y lo dijo de hecho en otra forma. Pero está diciendo allí sean santos. Ahora quiero explicarles bien qué significa santo, porque muchas personas cuando hablan de la santidad tienen una idea muy religiosa sobre lo que significa ser santo. Y cuando hablo de religiosidad, no estoy diciendo que hay elementos religiosos que todos sean negativos, pero creo que hay un elemento que yo llamo la religiosidad, que es esta idea de que yo hago cosas externas para agradar a Dios, pero en mi interior no pasa realmente una transformación y al final no llevo mi vida a la práctica, lo que aprendo de Dios. Eso para mí es religiosidad. Entonces muchos tienen esta idea de que la santidad es algo que es muy complejo, que es muy restringido para unas pocas personas, sobre todo en una mentalidad como la latinoamericana. Cuando uno le dice a alguien o le habla a alguien de un santo, ¿cuál es la imagen que viene a nuestra mente? Una estatua, ¿cierto? Una estatua que representa a una persona que vivió hace años y que alguien en algún lugar dijo: esa persona es como más especial que todos los demás. Tiene un estatus que es diferente al de todos los demás. Y por eso cuando hablamos de santidad como que no la relacionamos con el resto de cosas de la vida. Santidad a veces pareciera que fuera una persona que tiene carita de 6:15 o de 6:45, depende como usted lo mire. Y que es como muy, sí, levita, camina y levita, y entonces nosotros no somos santos y no podemos conectarnos con esta idea. Quiero explicarles que santo tiene 2 connotaciones o acepciones allí en la Biblia.
La palabra santo es kadosh, o allí dice santos es kadoshim. A mí me gusta siempre estudiar la Biblia en el idioma original, me parece que nos da mucha luz sobre muchas cosas. Pero puede ser algo como tener características de una pureza moral muy alta, ¿sí? Entonces es alguien que sí efectivamente tiene unas características increíbles, y ahí es donde empezamos todos como a patinar, porque Dios es santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Que es perfecto, que moralmente es perfecto, que no hay nada que Él haga que esté mal, y que nada de lo que Él hace obedece ni siquiera a una mala motivación. Pero si somos honestos nosotros, aunque nos esforcemos por hacer buenas cosas, hay cosillas ahí e incluso nuestras motivaciones que no son las mejores. Entonces por eso tropezamos un poco allí, y cuando Moisés le dice al pueblo sean santos, porque el Señor su Dios es santo, o Dios es el que les está diciendo, pensamos que no podríamos alcanzar un estándar moral más elevado, y sí podemos alcanzarlo. O sea, quiero decirles que sí podemos alcanzarlo con el Señor, pero no en nuestras propias fuerzas. Pero para poder alcanzar ese estándar que nos va a tomar toda la vida, y de hecho no acabaremos de caminar por esta tierra, y no seremos nunca tan hermosos y tan perfectos como Dios, eso sí es claro para mí. Si vamos mejorando, ¿o no? Porque si no, estamos fregados. Sí, en serio, si nosotros nos conformamos con esa idea de que somos pues, tan humanos, que no podemos mejorar y que es que no hay forma de hacerlo mejor y de que vayamos creciendo con el paso de la vida, pues yo creo que no vale la pena hacer lo que hacemos aquí en la iglesia. Dios sí espera que nosotros crezcamos, pero ese crecimiento que tenemos moral, ese crecimiento hacia esa perfección, eso se llama en la Biblia santificación. Entonces quiero explicarte que cuando tú vienes a Jesús y te arrepientes de tus pecados, porque estamos llenos de pecado, nos arrepentimos y pedimos perdón, Jesús nos presenta delante del Padre por su sacrificio en esa cruz, y gracias a sus méritos, no a mis méritos, no a que soy muy bueno, no a que tú eres muy buena, sino a que Jesús es muy bueno y es el único que realmente fue santo, perfecto moralmente en esta tierra como hombre. El Señor nos perdona y hace algo que se llama la justificación. Es importante que la iglesia vuelva a retomar estos conceptos. La justificación, anótalo si estás tomando nota, que no se te olvide. Y es que esa perfección del Señor Jesús, aunque no la tenemos, nos aplica a nosotros delante del Padre, nos justifica. Él nos regala eso. Entonces ahora el Padre no nos ve como enemigos que estamos en contra de Él, sino que Él nos ve como hijos y nos cuida. Eso se llama la justificación. Pero se produce otra cosa, es la regeneración. La regeneración es el acto en el que nacemos de nuevo. Cuando el Señor viene y nos salva y nos perdona, nos da su espíritu. Y cuando nos da su espíritu, hace que nuestro espíritu tenga vida realmente. Y eso es lo que se conoce como regeneración. Somos diferentes. Eso es lo que la Biblia dice, porque antes hemos hecho muchas cosas, pero ahora somos nuevas creaciones. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No significa que nuestro pasado se nos olvida o que tenemos amnesia y ahora somos otra cosa. Pero significa que desde el punto de vista de Dios hemos sido capacitados para ser mejores moralmente. Eso se llama la regeneración. Tenemos un nuevo espíritu. Y ahora bien, empezamos un proceso que nos tomará toda la vida, que se llama la santificación. Todos los días estaremos caminando con el Señor. Fíjense que digo que tenemos que caminar con el Señor. Tenemos que nacer de nuevo para entrar en ese proceso de santificación con Él. Entonces, ¿cuáles son los 3 términos que hoy quiero que se aprendan o recuerden? Justificación, el perdón que recibimos de Dios y su justicia sobre nosotros. La regeneración, nuestro nuevo nacimiento. Y santificación, un proceso que nos tomará toda la vida. Pero para que podamos vivir bien en esa santificación, necesitamos comprender la otra acepción del término kadosh o kadoshim que hay acá. Porque efectivamente no empezamos por nuestros propios esfuerzos por ser moralmente buenos y perfectos, porque no lo lograríamos solos. Entonces es el otro
el otro significado de esa palabra es dedicado al servicio del Dios de Israel. Dedicado al servicio de Dios. Apartado. Entonces, para que tú y yo podamos realmente crecer en el proceso de santificación, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos, dedicarnos. Véanlo, me gusta esa palabra, es dedicarnos. Cuando yo dedico algo es porque es santo, ¿sí o no? Porque es especial. Yo dedico algo porque lo tengo para un fin específico. Les contamos muchas veces a los jóvenes que cuando yo, antes de conocer a mi esposa, yo ya ahorraba para la luna de miel. Sí, es serio, yo lo hacía. Porque desde que yo conocí a Jesús, yo fui un Susanito. ¿Se acuerdan de la amiga de Mafalda? Que vivía pensando en el matrimonio y todo. Bueno, a mí me pasó eso. Les confieso eso, no se van a burlar de mí, pero les confieso eso. Entonces yo decía, yo cuando me case yo quiero tener muchas cosas organizadas y una de ellas es que yo quiero tener una buena luna de miel con mi esposa. Entonces el dinero que entraba, ¿qué hacía yo? Lo ponía para un fin específico, que era ¿qué? La luna de miel. Y no se tocó hasta que conocí a Johanna y me casé con Johanna. Eso es dedicar algo, ¿cierto que sí? Si tú vas a comprar un apartamento, ¿qué haces? Ahorras, después de haber aprendido lo que hemos aprendido en finanzas, ahorras y esa plata no se toca. ¿Por qué? Porque es para eso. No lo tocas. No, es que yo me voy a gastar una cosita allí. No, es porque es sagrado, llamémoslo de esa forma, está dedicado. Esa es la razón por la cual a los jóvenes les digo, jóvenes, si ustedes se dedican para una persona que aún no conocen, pues se guardan. Ese es el concepto de Dios. O sea, la Biblia dice que tú debes serle fiel a tu esposa. ¿Sabes cuándo empiezas a serle fiel a tu esposa o a tu esposo? Antes de casarte. Tú te dedicas para tu esposo o tu esposa. Tú dices, yo me guardo, yo no soy común, yo no soy de uso de todo el mundo. A mí no me usan. Yo no entrego mi cuerpo a todo el mundo. Yo me dedico porque algún día quiero entregarme a la persona que voy a amar toda mi vida. Si empiezas a entender un poco este concepto de santidad, dedicación. Ser santo es la manera en que uno debe vivir caminando con Dios. Y significa tener una vida ordenada, disciplinada, no una vida de confusión. No una vida de confusión. Por eso cuando yo me caso me dedico ¿a quién? A mi esposa. No tengo ojos para nadie más, estoy consagrado a mi esposa. Estoy dedicado a mi esposa. La vida santa no es una idea mística, quiero que entiendan eso, no es la idea de unas personas muy especiales, muy poquitas, que cuando se mueren alguien dice que son santos para que intercedan delante de nosotros, delante de Dios por nosotros, perdón. Vivir una vida santa no es apartarse del mundo, en el sentido de no vivir en el mundo, es vivir en el mundo pero dedicado a Dios. Estoy dedicado a Dios, o sea, yo puedo estar en la universidad, pero estoy dedicado a Dios. Puedo estar en mi trabajo, pero estoy dedicado a Dios. Allí, en ese lugar a donde Dios me lleva, estoy dedicado completamente a Dios. Pero puedo hacer vida afuera. No estamos aislados. Es un error pensar que tenemos que aislarnos del mundo. Y cuando tenemos una vida dedicada a Dios, eso impacta muchísimo a la gente que está a nuestro alrededor. El problema es cuando no estamos dedicados, porque si nosotros salimos y somos igual que todos los demás, pues no estamos dedicados. Hacemos lo mismo que todos hacen. Nuestra vida no es diferente, ahí no hay dedicación. Pero esta es la idea que nosotros tenemos. Por tanto, cuando hablamos de finanzas, tengo que decir que también nuestras finanzas son santas. O sea, las dedicamos al Señor. La forma en que hacemos finanzas, la forma en que hacemos negocios, los dedicamos al Señor. Y hoy quiero precisamente dedicarme a algo práctico en esta serie, que nos tiene que ayudar para realmente entender que cuando hacemos negocios que nos traen las finanzas, pues tenemos que hacerlo a la manera del Señor. Tenemos que consagrar nuestras finanzas, dedicar nuestras finanzas para que sea algo que traiga gloria al nombre de Dios. Y cuando saltas al versículo 9, porque hay una serie de mandamientos, de ordenanzas que ahí en Levítico se dan sobre diferentes asuntos. Allí a partir del versículo 9 y hasta el versículo 18 encontramos
lo que el Señor estableció para que tuviéramos una sociedad más justa y produjéramos riqueza y produjéramos, o el pueblo de Israel pudiera tener prosperidad, pero que fuera de una manera justa, que es de lo que tanto se habla hoy, ¿no? Equitativa. Y muchos señalan a la Biblia como algo negativo con respecto al manejo de las finanzas, pero quiero mostrarles hoy cuán equivocados están. Y voy a empezar en el versículo 9, voy a ir desglosando cada uno de estos versículos con ustedes. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no siguen hasta el último rincón de sus campos ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. Empecemos por ese texto. ¿Qué está diciendo allí Dios a su pueblo? Que no sea avaro, que no consuma todos los recursos para el beneficio de unos pocos, sino que haya recursos para todos. Pero quiero que entiendan muy bien lo que hay acá. Esto presenta un concepto tremendo de un contrato social. Voy a usar términos que otros se han apropiado de esos términos, pero que están realmente arraigados en conceptos bíblicos y nosotros entendemos esto. Es un contrato que hay entre Dios y el pueblo de Israel. Hay derechos y hay obligaciones, hay cosas que la sociedad tiene que hacer para ser una sociedad más justa. Hoy en día pareciera que solo nos enfrentamos ante dos opciones: un socialismo comunista y un capitalismo salvaje. Pareciera que no hay más y me molesta mucho caer en esos extremos y en esas distorsiones, y que a veces hasta identifiquemos al cristianismo con esos elementos. Me molesta muchísimo que a veces digamos es que Jesús era de uno o de otro, o que usemos la Biblia para justificar uno u otro extremo. Y resulta que aquí lo que yo veo es que hay un aseguramiento que Dios da, en donde dice, hay suficiente para todos. Y necesitan trabajar en esto. Entonces, cuando yo hago negocios, cuando llega el tiempo de la cosecha, ¿qué sucedía? Ellos venían y segaban de sus campos. Entonces tomaban las uvas e iban segando los olivos, iban haciendo todas estas cosas, pero lo que pasaba es que tenían suficiente para ellos y sobraba. Y entonces la maquinaria no estaba hecha para que sacaran hasta el último racimo y hasta el último fruto, sino que les decían, dejen ahí en el campo, cuando ya encuentren lo suficiente, dejen. Para que otras personas vengan y recojan. ¿Quiénes? Los pobres y necesitados vengan y recojan. Es decir, no acaparen todos los recursos, sino que hagan negocios de una manera que sea justa y que cree oportunidades para otros. Ahora, quiero que vean algo que me interesa muchísimo. Los pobres existían como existen hoy. Pero no tengan ni esta idea de que era como limosna que le daban a los pobres esto que estamos encontrando acá. Porque algunos tienen la idea de, pues los pobres iban y recogían lo más feo, lo que sobra, lo peor, y así se la pasaban toda la vida. No era así. De hecho, lo que tenían que hacer los pobres era trabajar también para recoger eso. Entonces, primero pasaban los dueños de los campos, recogían, recolectaban todo el fruto y dejaban ahí lo que no necesitaban. Y después venían los pobres, los necesitados, los extranjeros que no tenían dinero. ¿Y qué hacían? Trabajar. Trabajar, ellos recogían. No es que les daban limosna, no es que era un sistema en donde promovían la pereza y la vagancia. No. Era un sistema en donde la gente venía y recogía. ¿Y qué hacía? Se alimentaba. Pero mientras se alimentaba podía también empezar a buscar oportunidades, porque cuando uno tiene sus necesidades básicas satisfechas, ¿qué hace? Empieza a buscar, ¿qué? Oportunidades. Cuando uno no tiene que comer, pues uno no tiene cabeza para hacer nada, para crear empresa, para diseñarse un proyecto. No tiene cabeza para eso, uno está en el día a día, está en el día a día. Por eso si alguien quiere controlar a otros, lo que controla es que tenga necesidades no suplidas. Porque cuando tú no tienes necesidades suplidas, no tienes capacidad de pensar.
Y ahí viene el control. Si a ti te mantienen con lo mínimo, tú todos los días vas a estar luchando por lo mínimo. Pero cuando tú puedes suplir tus necesidades, tú puedes empezar a progresar. Eso es lo que yo veo acá. Entonces estamos hablando de que nuestras finanzas deben ser consagradas para Dios. ¿Cómo produces finanzas? Con tu trabajo, con tu emprendimiento, con tu negocio, con lo que estás haciendo. Entonces yo quiero hoy invitarte a eso. Si eres empresario, crea oportunidades para otros. El capitalismo salvaje es ese que acapara todas las cosas y destruye a los demás que no pueden competir con ellos. Por eso hoy en día en nuestro sistema tienen que crear leyes antimonopolio. Porque llega un punto en el que el más grande destroza al más pequeño y la economía que tiene es tan fuerte que no le permite de alguna forma subsistir y desarrollar. Por eso hablábamos a lo largo de esta serie de cuánto es suficiente. ¿Se acuerdan que hablamos de ese concepto? Porque yo veo muchas personas que están enloquecidas por crecer, 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 crecer y crecer. ¿Para qué crecer? ¿Para qué llegar a un punto en donde monopolices todo y realmente no tienes vida? O si puedes más bien crecer y ayudar a otros a crecer, ayudar a otros a desarrollarse, compartir con ellos de lo que tenemos, crear clústeres en los que podamos ser cada día más productivos como sociedad. Eso es lo que allí se nos enseña. Proporcionar comida a los pobres era la manera más efectiva de establecer un sistema de bienestar para Israel. Y es lo que nosotros deberíamos tener. No es regalar las cosas. No es privar a la gente de su dignidad. Es ayudarle a la gente más bien a producir y hacer otras cosas. Eso es consagrar las finanzas. Eso es consagrar la manera en que hacemos negocios. ¿Entienden eso? Pero después dice más cosas. Versículo 11. No roben, no mientan, no engañen a su prójimo. No juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Y me voy a detener allí. No roben. ¿Qué significa que mis finanzas son santas? Que yo no tengo las mismas prácticas que tienen todas las otras personas que están allá afuera, que no conocen a Dios. Entonces yo no robo. ¿Cómo robo? Pagando sobornos, obteniendo sobornos. ¿Por qué tenemos la corrupción que tenemos en este país? A mí me parece muy triste que nos la pasamos señalándole a todo el mundo que hay unos, pareciera que hay unos que son los corruptos del mundo, ¿sí o no? Entonces, todas las semanas en Colombia salen escándalos. ¿Se han escuchado esos escándalos? Y eso no es de este gobierno, voy a ser claro, eso es de todos los gobiernos. O sea, desde que yo tengo uso de razón, esto es una cosa una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y yo digo, oye, ¿hasta cuándo van a seguir robando? Y es que no se roban 10 pesos. Ya son tan descarados que se roban miles y miles y miles y miles de millones de pesos. Y ahí viene quién termina pagándolo. Pues nosotros, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos una cultura del robo. Tenemos una cultura de la corrupción. Lo que nos han querido vender es esta idea de que si acabamos con ciertos corruptos, esto va a ser muy diferente. Eso es lo que ha pasado siempre. Cuando se habla de la justicia social hoy en día, se pierde de vista algo, que el problema para traer realmente justicia a este mundo es que el corazón humano sin Dios está podrido. Por eso es que cuando el oprimido quita al opresor y entra a gobernar, entra a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque su corazón está picho. Perdón que sea tan duro. Porque es que el problema de nuestro mundo no es que haya unos muy buenos y unos muy malos. El problema es que todos nosotros sin Dios somos muy malos. Vean la revolución bolchevique en Rusia. Quitó al zar y al
y a la clase de dirigente y se montó allá y ¿qué hizo? Destruyó por siglos, por décadas, una nación. Las revoluciones entran y dicen, ay, vamos a cambiar esto. ¿Y cuál es el cambio? Roban otros. ¿Por qué? Porque no le pegan a la raíz del asunto. Y la raíz del asunto es arrepiéntanse, busquen a Dios y sigan los principios de Dios. Y nosotros no podemos creer que un hombre o una persona o un grupo que no tiene a Dios va a cambiar el mundo, de donde venga. ¿Dónde empieza la corrupción? Cuando sales por allí y te piden plata y tú la das. Yo cuando pastoreaba otra congregación en Cota, salí un día, vivía aquí en Chía, venía por Cota. Mi esposa venía hacia adelante, íbamos en 2 carros, ella venía aquí adelante, yo venía acá, mi esposa, un carro estaba allí parado y no se movía y no se movía y no se movía, entonces mi esposa hizo una salida en un lugar en donde uno no puede pasar de doble línea, ¿sí conocen? ¿Sí les han puesto parte allá? Y resulta que yo la vi y más adelante, ella pasó, yo me quedé esperando porque yo sí soy... Es que ella no está acá, entonces puedo hablar eso hoy, pero está con los niños hoy. Pero cuando yo adelanto y llego, un policía la tiene detenida. Entonces yo me bajo rápidamente y digo, ¿qué pasó? No, es que ella adelantó en donde no se puede adelantar. Yo le digo, bueno, ni modo. Me dice, pero ¿qué podemos hacer? Y entonces yo digo, ¿cómo que qué podemos hacer? Dice, sí, yo se lo conozco. Y empezó a intimidarme. Entonces yo lo miré, yo no creo que usted me conozca, pues yo lo conocería. Me dijo, no, yo se lo conozco. Le digo, bueno, a menos que usted vaya a la iglesia donde yo predico, no sé si nos conocemos. Y se timbró todo. ¿Cómo así? Le digo, es que yo soy pastor. Ah, pastor. ¿Y qué podemos hacer? Y entonces yo le dije, pues lo más fácil, ponga la sanción y ni nos vamos. Y se quedó mirando y me dijo, váyase. Y me fui. Pero claro que esas cosas pasan, pero ¿qué hubiera pasado si yo llego y digo, venga? Y lo peor de todo es que nuestros hijos aprenderán de eso. Otro día íbamos por otro lado y fui yo para darle balance a la cosa. Íbamos creo que era Napoima y yo me pasé yo era impaciente, ya no. Y entonces me venía detrás de un carro ahí, entonces llegué y dice, me pasé. Y preciso estaban los policías ahí. Y yo me paro y me hago a un lado y están mis 2 hijos pequeñitos allá atrás. Y entonces el hombre se viene y mi esposa es un personaje, mi mujer es una mujer de oración tremenda. Y el tipo viene y ella empieza, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, oh Dios, ayúdanos. Y entonces el hombre se vino y dijo, tranquila, sí, tranquila, no se preocupe. Me dice, está como preocupada su esposa y todo, ¿no? Entonces yo le dije, no, es que somos pastores y a ella le gusta orar y tal. Me dice, pues hizo mal, pastor. Y yo le digo, sí, yo sé. ¿Qué hacemos? Entonces le digo, póngalo. Y no lo puso. Ahora no siempre no me lo han puesto. Pero lo que quiero decirles es que la corrupción empieza ahí, ¿sí? O sea, yo quiero que nos quitemos de la cabeza esa idea de que es que hay unos corruptos, que si los matamos a todos, esto se va a arreglar. Empecemos por nosotros, no robemos, no mientan, no hagan negocios con engaños. No engañen a su prójimo, es lo que dice allí. Puedes hacer dinero engañando a otros. Claro que sí, pero no son finanzas del cielo. No son finanzas santas. Puedes decirle a un cliente que le vas a entregar algo que no le vas a entregar, o que no le vas a entregar el día que tienes que entregarle. Es tremendo. Siempre he escuchado lo mismo. Oye, ¿quién me recomienda un carpintero? Yo aquí les recomiendo uno muy bueno. Serio. Pero es difícil porque te dicen a ti, sí, ¿y por qué?
porque toman tantos trabajos, muchas veces no es porque te quieran robar, simplemente toman tantos trabajos que no son capaces de decir, no puedo, diga no puedo. O si no va a llegar al día, pues diga, no alcanzo a entregarle ese día, pero le entrego en tal día. Y eso trae tranquilidad. Pero es esto en la práctica, son finanzas santas en la práctica. No juren en mi nombre solo por jurar. ¿Qué hace la gente? Se compromete y pues, no le fallo. Hay gente que le pide plata prestada a otro sabiendo que no le va a pagar. Es terrible. No explotes a tu prójimo ni lo despojes de nada, no retengas el salario de tu jornalero al día siguiente. Esa gente vivía al día en esa época. Entonces, si hoy no le pagabas, mañana no comía. Entonces lo que le decía era, no retenga el jornal de estas personas. Hombre, pague los sueldos, pague a tiempo y pague bien. Es lo que tenemos que hacer como gente justa, como gente dedicada a Dios. Si no puede contratar más personas, pues no puede contratar más personas. Y habrá alguna forma en la que podamos hacer el negocio y pedirle al Señor sabiduría, pero no exploten a las personas. Hay quienes se aprovechan de la necesidad de otros. A mí me duele ver lo que han hecho con los venezolanos. Cómo los han explotado, cómo los han traído y se han aprovechado de una necesidad. Y nosotros no somos quienes para atacarlos a ellos, porque es que lo que ellos han vivido ha sido terrible. Y los han explotado y ellos han tenido que sobrevivir. Entonces nosotros vemos que se aprovechan de la necesidad de alguien. ¿Para qué? Para pagarle cualquier cosa. Eso no es justicia. Después dice, no maldigas al sordo ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. ¡Qué belleza! Esto es inclusión. Esto es inclusión. Gente que tenía problemas de sordera, de ceguera. ¿Qué le está diciendo? Ayúdalos, intégralos. No les pongas tropiezo para que trabajen, ayúdalos, encuéntrale alguna manera. Bríndale oportunidades a las personas para que ¿qué? Para que crezcan. No perviertas la justicia ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. ¡Qué belleza! Esto no es una cosa de clases, esto es algo de justicia divina. Porque la justicia, cuando hablamos de justicia, tenemos que pensar en un referente. Cuando alguien te hable de justicia, como lo hacen hoy, tienen que preguntarse qué es lo que es justo. Porque para hablar de justicia yo tengo que tener un referente de qué es justo. Y por eso también tengo problemas con aquellos que apoyan causas de justicia que no tienen nada que ver con lo que es justo para Dios. ¿Qué es justo para Dios? Y entonces trabaja en eso que es justo en favor no del uno o en favor del uno y detrimento del otro, sino en ayuda a todos. Todos tenemos la oportunidad de crecer y de mejorar. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No hagas cosas que dañen a otros, no le robes las cosas a la gente, no le robes la dignidad, no le robes los negocios. Yo soy el Señor. Miren los deberes sociales que el Padre ha colocado allí. Y seguimos al versículo 17. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras la consecuencia de su pecado. Está diciendo que hacemos negocios y a veces tenemos que ser serios en los negocios y tenemos que ser honestos y a veces tenemos que reprender a otros. Y eso no significa que ser cristiano nos impida llamar la atención, hacer las cosas bien. Lo que el Señor dice es, no alimente odio en su corazón contra esas personas. Si yo tengo trabajadores que son vagos, ¿qué tengo que hacer? Pues llamarle la atención. Y si no puede cambiar, se va. Así también hago negocios. Hay muchas personas que son muy paternalistas en sus empresas. Muy paternalistas.
y les consumen todos los recursos, el tiempo, porque no son capaces de tomar decisiones, porque los manipulan. Yo les he contado aquí que cuando yo trabajaba en Microsoft, recuerdo que había una persona que tenía necesidad en la iglesia y yo dije, bueno, voy a conseguirle un trabajo, voy a ayudarle. Yo tenía un proyecto de lanzamiento de un producto y dije, tengo un espacio para contratar a una persona por un tiempo y lo traje a él. ¿Y qué cosa? Terrible. Y un día le llamé la atención en la oficina y el tipo me mira y me dice, uy, como que no oro hoy, ¿no? Y yo le dije, agradezca que oreo si no lo mato. Ahora, no alimentes odio. Esto no se trata de odiar a nadie, esto se trata de ser correcto. Lo mismo tú donde estás trabajando. Si tú estás trabajando y Dios te da la oportunidad de trabajar con hermanos creyentes, no te aproveches de eso. Es que yo llego tarde porque Él sabe que estoy haciendo mi devocional. Es que hoy la presencia de Dios fue tan poderosa en mi hogar que no pude salir en toda la mañana. Nosotros deberíamos ser los mejores, los más excelentes en lo que hacemos. Y no solo con hermanos creyentes, sino con cualquier persona donde trabajamos y Dios nos da la oportunidad de estar. Así es que vamos a prosperar. ¿Cómo queremos prosperar si somos mediocres? ¿Cómo queremos prosperar y tener finanzas del cielo si no somos los mejores que hacemos las cosas y nos esforzamos y nos preparamos? Y termina el versículo 18 diciendo, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. La norma clara que hay, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque es que son lo mismo, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que hagas, cuando hagas negocios, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? El que está frente a ti, el que está a tu lado, el que vas a encontrar mañana cuando vayas a trabajar. Trátalo con amor, ama a tu prójimo, no seas vengativo. Hay muchas cosas que van a pasar en tu trabajo, incluso en tu trabajo pueden pasar cosas difíciles. No guardes rencor, no seas vengativo, no trates de pasarle por encima a la gente. No trates de vengarte de la gente para progresar en tu trabajo. El Señor se encargará de tus asuntos. Él se encargará. Pero no tienes que ir como todos los demás dando codazo a ver cómo subes en la empresa, cómo hablas mal de alguien en la empresa para ver si te dan el trabajo, hablando mal de tu jefe a ver si le quitan la sillita para que te la den a ti. Fuerte. Pero es la realidad. Así es que construimos finanzas del cielo y así es que construimos un país diferente. No ser santo es no estar dedicado, es ser común, es ser regular. Así hacen negocios, así hacen trabajo los no dedicados. Nosotros los creyentes, no. Y por eso quiero terminar con Mateo 5, porque es que esto no está solo en el Antiguo Testamento. Jesús nos pone la barra aún más alta en el Nuevo Testamento, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora miren lo que dice Jesús en el versículo 43 de Mateo 5. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Estás enfrentando en tus negocios situaciones difíciles, tienes una situación compleja en tu casa, en tu trabajo, tienes un jefe difícil, tienes compañeros de trabajo difíciles. ¿Qué dice la Biblia? Ámalos. Ámalos y ora por ellos. Ámalos y ora por ellos. Yo he visto milagros sucediendo cuando uno hace eso. Porque nuestras batallas se ganan de rodillas. Porque dice ahí que es Dios el que hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Y si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Miren, Dios nos está pidiendo que lo que hagamos, incluyendo nuestras finanzas, sea una forma en que la gente vea a Dios. Por eso dice, por tanto sean ¿qué?
perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Lo mismo que Moisés dijo, es lo mismo que Jesús estaba diciendo acá, porque es el mismo Dios el que lo está revelando en un lugar y en otro. Nuestra perfección está en Jesús. Nuestra perfección está en Jesús. No está en nuestros propios esfuerzos, no está en que nosotros hagamos las cosas porque somos muy buenos, pero Jesucristo, al morir por nosotros, nos acerca a Él. Él resucitó para que podamos caminar con Él y podamos vivir en esto que Él llama: sean perfectos, sean dedicados, sean consagrados, sean completos. Tenemos que vivir de acuerdo con los planes de Dios, y Dios nos ha dado a su Santo Espíritu para que podamos ser santos y dedicados. Mi oración constante es que Dios cambie este país a través de la iglesia. No paro de orar todos los días por eso. Pero para que eso suceda tenemos que ser diferentes. Tenemos que estar consagrados. Imagínense un batallón como es la iglesia en los lugares de trabajo, en todos lados, viviendo en este estándar por el poder del Espíritu Santo. Eso traería una sanidad a Colombia tremenda. Que cuando uno de estos políticos que gobiernan los municipios quiera llamar para una licitación y se acerquen 5 empresarios y los 5 empresarios los llamen como es la práctica, ¿no? Los ponen en salas aparte. Y no lo hace él sino su enviado y les dice: bueno, pero ¿cuánto van a mandar? Le diga: no, yo no llevo a cabo esas prácticas. Ah, bueno, hay otros 4. Y entre el segundo y diga: yo no hago esas prácticas. Hay otros 3. Y así hasta que no haya ni uno que pague eso. Ay, pastor, pero se me quiebra la empresa. No, mi hermano, no se te quiebra, porque el Señor es bueno. Que cuando hay alguien que se atreva a insinuarte algo, tú le digas: no, a mí no me insinúe esas cosas. Y no fuéramos 2, 3, 5, fuera todo el mundo. Esto se acabaría. Esto no se acaba con una ley anticorrupción, porque donde está hecha la ley, hecha la trampa. Ya se saben hasta el dicho. Esto se acaba cuando yo en mi universidad no copio. ¿En serio? A mí me iba regular en las físicas en la universidad. Y yo decidí no copiarme en física y podía hacerlo. Y no me morí ni nada, terminé. Porque decidí que yo quería ser diferente. Así debería ser. ¿Por qué no oramos por Colombia? Pero oremos por cada uno de nosotros, para que tengamos la fuerza, el valor, el coraje, para ser consagrados, para ser dedicados a Dios. Y que el Señor abra las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde sobre nosotros, porque hacemos las cosas para Él. Y te invito a que hoy le digas: Señor, yo quiero consagrar mis finanzas a ti. La forma en que hago dinero, quiero consagrarlo a ti. Yo no quiero dinero que venga de lugares incorrectos, no quiero dinero sucio, no quiero dinero que venga de la corrupción, no quiero dinero que se gane con engaño. Quiero acostarme todas las noches en paz, dándote gracias, sabiendo que tú eres el que me sustenta, el que me cuida, el que me protege. Yo no dependo de un trabajo, no dependo de alguien que me dé un contrato, yo dependo de ti. Y por eso hoy nos dedicamos a ti, dedicamos nuestras finanzas. Están apartadas para ti, para hacer lo que es bueno, para crear más empleos que sean justos y honestos, para ayudar a Colombia a progresar, para que por supuesto nuestra familia progrese, pero que todos podamos progresar juntos.
Perdona, Señor, este país y tanta corrupción que ha habido. Perdónanos si hemos sido parte del sistema de corrupción. Perdónanos si hemos justificado incluso esas cosas corruptas, porque decimos todo el mundo lo hace, todo el mundo practica esto. Perdónanos porque hemos tenido temor y hemos dicho, y si no lo hago yo, entonces ¿qué haré? Entonces mis empresas se cerrarán o me despedirán porque no hemos confiado en ti. Hoy decidimos confiar en ti, Señor. Gracias, Dios, por esta iglesia que hoy recibe tu mensaje y por cada persona que escucha este mensaje y lo lleva a su corazón. Hemos sido justificados, regenerados para caminar en santidad contigo. Que podamos hacerlo y podamos amar vivir de esa forma. Y pido que todo aquel que ponga en práctica tu palabra reciba de ti su respaldo, su guía, su dirección. Nuestras vidas están en ti. Y oramos por Colombia para que traigas sanidad a nuestro país. Trae sanidad a tu iglesia y a toda la iglesia en Colombia. Que nuestras prácticas sean diferentes. Que nuestras prácticas sean las prácticas de un pueblo dedicado a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.